La cuota hipotecaria volvió a rebotar, Diego. ¿Puedes cubrirla este mes? Así comenzaba casi cada llamada de mi padre, Ricardo. Tengo 22 años y durante los últimos 3 he estado pagando la hipoteca de nuestra casa familiar en el lago Nahuel Huapi, cerca de Bariloche, Argentina. Lo hacía mientras balanceaba 2 trabajos y una carga académica completa en la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Ricardo me llamaba mes tras mes con la misma petición, siempre con una ligereza irritante, como si yo fuera una red de seguridad financiera personal a la que recurrir en apuros. Trabajaba noches en una tienda de repuestos automotrices y los fines de semana haciendo jardinería para familias adineradas en la zona del lago Nahuel Huapi. Cada peso que ganaba parecía esfumarse en esa propiedad, un lugar que ya casi no disfrutaba. Mientras mi hermana menor, Sofía, pasaba sus veranos holgazaneando en el muelle con sus amigos, yo estaba trabajando o estudiando para mi grado en ingeniería mecánica. «Claro, papá, te transferiré el dinero esta noche», respondí como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Había una emoción en su voz, una suficiencia que nunca antes había escuchado. Mencionó que se avecinaban grandes cambios y que Sofía por fin iba a contribuir. No le di mucha importancia entonces. Que Sofía aportara algo me parecía tan probable como que nevara en pleno verano. El chalet había sido de nuestra familia por 15 años. Papá lo compró cuando su negocio de construcción prosperaba. Yo tenía 7 y Sofía 5. Aquellos primeros veranos fueron perfectos: pescar con papá al amanecer, nadar hasta que se nos arrugaban los dedos, asar malvaviscos mientras mamá contaba historias alrededor de la fogata. Pero mamá falleció cuando yo tenía 16 y todo cambió. Papá se volcó en el trabajo, Sofía desarrolló un gusto por lo caro y yo, de alguna manera, me convertí en el que mantenía todo en pie. Había cubierto la hipoteca desde que cumplí 19. Papá decía que era temporal, hasta que el negocio repuntara. Pero 3 años después, yo seguía haciendo esa transferencia mensual, sacrificando mi propio futuro por una casa que se sentía más como una carga que como una bendición. Esa noche, en mi pequeño apartamento cerca del campus, observé mi estado de cuenta bancario. Después de pagar la hipoteca, los servicios y mi propio alquiler, apenas me quedaba para la compra. El dinero de mis libros había ido a los impuestos de la propiedad. Mi coche necesitaba frenos nuevos, pero eso tendría que esperar de nuevo. Las redes sociales de Sofía estaban llenas de fotos de su última juerga de compras en Cancún. Bolsos de diseñador, cenas caras, viajes de fin de semana a Punta Cana. Tenía 20 años y nunca había trabajado un día en su vida. Mientras tanto, yo usaba las mismas 3 camisetas en rotación y comía fideos instantáneos por 4ª noche consecutiva. Algo estaba cambiando, lo sentía en mis huesos, como se presiente una tormenta antes de que aparezcan las primeras nubes. De niño siempre fui el responsable. Cuando mamá enfermó durante mi penúltimo año de instituto, yo di un paso al frente sin que me lo pidieran. La llevaba a las citas de quimioterapia, ayudaba con las tareas domésticas y mantenía mis notas para que ella no se preocupara por mi futuro. Después de su muerte, papá parecía perdido y yo me convertí naturalmente en el puente entre él y Sofía. Sofía siempre había sido la favorita de papá, aunque él nunca lo admitiría. Heredó la brillante sonrisa y el encanto fácil de mamá. Yo, en cambio, obtuve la terquedad de papá y su tendencia a pensar demasiado en todo. Cuando Sofía lloraba, la gente escuchaba. Cuando yo tenía problemas, se esperaba que los resolviera solo. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses. Papá empezó a recibir llamadas misteriosas, siempre saliendo o yendo a otra habitación. Mencionaba reuniones con abogados y asesores financieros, pero cada vez que le preguntaba sobre el negocio o nuestras finanzas, cambiaba de tema. «No te preocupes por problemas de adultos, hijo. Concéntrate en tus estudios». A los 22 apenas era un niño, pero papá me trataba como tal cuando le convenía, excepto cuando necesitaba dinero. Entonces, de repente, era lo suficientemente maduro para manejar responsabilidades de adulto. Mis amigos en la universidad no podían entender por qué trabajaba tan duro solo para mantener a mi familia. «Amigo, te estás perdiendo de todo», me decía mi compañero de cuarto, Mateo. «Vive un poco, solo eres joven una vez». Pero ellos no lo entendían. Mi familia era todo lo que me quedaba, y mantenernos unidos se sentía como honrar la memoria de mamá. Había empezado a notar pequeños cambios en cómo papá hablaba de Sofía. Había un orgullo secreto en su voz, como si estuviera planeando algo especial para ella.
Mientras tanto, nuestras conversaciones se volvieron más transaccionales. Llamaba por la hipoteca, preguntaba por la universidad y luego colgaba. No más charlas largas sobre la vida o el trabajo, no más invitaciones para ayudar con proyectos de construcción los fines de semana. El chalet mismo mostraba signos de abandono. El muelle necesitaba reparaciones, el techo goteaba en 2 lugares y el sistema de calefacción estaba en las últimas. Le había mencionado estos problemas a papá varias veces, pero él siempre decía que los arreglaríamos el año que viene o cuando las cosas se calmaran. El mes pasado fui a revisar la propiedad y encontré a Sofía allí con 6 de sus amigos de la universidad. Habían destrozado el lugar, botellas vacías por todas partes, quemaduras de cigarrillos en la antigua mesa de centro de mamá y alguien había roto la puerta corredera que daba a la terraza. Cuando llamé a papá para contárselo, solo suspiró y dijo: «Los chicos son así, es joven y se está divirtiendo». Pero no eran chicos, eran adultos mimados que no respetaban nada que no fuera suyo, y aparentemente tampoco mi hermana. La llamada llegó un martes por la noche de octubre, mientras estudiaba para mis exámenes parciales. La voz de papá era diferente, más brillante, más enérgica de lo que había escuchado en años. Diego, necesito decirte algo importante. He creado un fondo fiduciario para Sofía. $500,000. Podrá acceder a él a partir de mañana. Dejé de escribir a mitad de la frase. $500,000. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más de lo que ganaría en años trabajando en 2 empleos y apenas subsistiendo. Eso, wow, papá, eso es mucho dinero. Se lo merece, dijo firmemente. Tu madre siempre quiso asegurarse de que Sofía estuviera cuidada, y por fin encontré la manera de honrar eso. El abogado dijo que es la mejor forma de ayudarla a empezar en la vida. Esperé que me mencionara, que explicara cómo esto afectaba nuestro acuerdo con la Casa del Lago, que reconociera que yo había estado manteniendo a la familia durante 3 años mientras Sofía festejaba, pero no lo hizo. «Entonces, ¿ella podrá ayudar con los gastos de la casa ahora?», pregunté con cautela. «Oh, ella lo resolverá todo. El fideicomiso es suyo para que lo administre como mejor le parezca. Ya sabes lo inteligente que es con el dinero». ¿Inteligente con el dinero? ¿Sofía, que nunca había conciliado una chequera ni trabajado una hora en su vida? ¿Sofía, que pensaba que el dinero crecía en los árboles y trataba mis transferencias mensuales como depósitos automáticos del cielo? Después de colgar, me senté en mi apartamento durante 2 horas, solo pensando. Mamá había querido cuidar de Sofía, pero ¿qué de mí? ¿Qué de los sacrificios que había hecho, las oportunidades que había perdido, las relaciones que había sacrificado porque siempre estaba trabajando o estresado por el dinero? Revisé mis registros bancarios y calculé exactamente cuánto había contribuido a la familia durante los últimos 3 años. Pagos de hipoteca, servicios, reparaciones, impuestos de propiedad. Ascendía a casi $60,000, dinero que podría haber pagado toda mi educación, comprado un coche fiable, quizá incluso haberme permitido estudiar en el extranjero, como siempre soñé. A la mañana siguiente vi las historias de Instagram de Sofía. Estaba en un concesionario de coches de lujo en Bariloche, posando junto a un BMW descapotable nuevo. La descripción decía: «Modo bebé de fondo fiduciario activado. Gracias, papi». Se había gastado $40,000 en un día en un coche mientras yo conducía un Honda de 15 años con un escape traqueteante y neumáticos que deberían haberse cambiado hace meses. Cerré la aplicación y abrí mi sitio web bancario. Por primera vez en 3 años no iba a hacer esa transferencia automática a la cuenta de la Casa del Lago. Si Sofía tenía $500,000 para jugar, podía averiguar cómo pagar una hipoteca de $3,000. Me sentí más ligero de lo que había estado en años, y también aterrado. El primer mensaje de texto llegó 2 semanas después, justo cuando salía de mi clase de ingeniería matutina. «La hipoteca vence hoy. El pago no se realizó. ¿Puedes encargarte?». Miré el mensaje por un largo momento. Luego escribí: «Creí que Sofía se encargaba de los gastos de la casa con su fondo fiduciario ahora». Mi teléfono sonó de inmediato. «Diego, ¿de qué se trata esto? Siempre has cubierto la hipoteca. El dinero de Sofía es para su futuro, no para las cuentas familiares».
Papá, la he cubierto durante 3 años mientras trabajaba en 2 empleos. Necesito concentrarme en mi propio futuro ahora. Hubo una larga pausa. Hijo, no podemos perder esta casa. Es todo lo que nos queda de tu madre. La culpa golpeó exactamente donde él quería. Pero yo había estado pensando en esto durante semanas, ensayando escenarios en mi cabeza, preparándome para esta conversación. Sofía acaba de comprar un coche de $40,000. La hipoteca es de $3,000 al mes. Podría cubrirla por más de un año con lo que gastó en ese BMW. Eso es diferente, dijo papá, su voz endureciéndose. Ese coche es una inversión en su imagen, su confianza. Tú no entiendes la presión bajo la que está ella. ¿Presión? Casi me reí. ¿La presión de elegir entre bolsos de diseñador y tratamientos de spa? No puedo más, papá. Estoy atrasado en mi propio alquiler, como una comida al día, y mi coche se está cayendo a pedazos. Necesito cuidarme. Bien, dijo, la palabra afilada como una cuchilla. Ya veré cómo me las arreglo, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo bien que lo tenías. Colgó, dejándome parado afuera del edificio de ingeniería con las manos temblando. Nunca antes lo había desafiado directamente, nunca había puesto mis propias necesidades primero. Se sentía extraño, aterrador y de alguna manera necesario. Durante la semana siguiente, descubrí cuán profunda era la trampa. Papá llamó a mi tío Miguel, quien había confirmado la hipoteca original años atrás. El tío Miguel me llamó confundido y preocupado. «Diego, tu papá dice que has abandonado a la familia. Me está pidiendo que me haga cargo de los pagos, pero yo mismo estoy a 3 años de jubilarme. ¿Qué está pasando?». Le expliqué la situación y el tío Miguel se quedó en silencio un largo rato. «Dios mío, muchacho, 500,000 para Sofía y nada para ti después de todo lo que has hecho». «No es por el dinero», mentí. Era absolutamente por el dinero, pero también por el respeto, el reconocimiento, la justicia básica. «Claro que no», exclamó. «Tu papá ha perdido la cabeza si cree que esa chica puede manejar un fondo fiduciario de manera responsable». Pero papá no estaba pensando racionalmente. Se movía por la culpa, el favoritismo y una versión fantástica de Sofía que solo existía en su cabeza. Mientras tanto, mi hermana publicaba fotos de unas vacaciones de una semana en Madrid, aparentemente ajena a que la familia se enfrentaba a una crisis financiera. Empecé a recibir llamadas de amigos de Sofía, gente que apenas conocía, preguntando si realmente iba a dejar que la familia perdiera la casa del lago por dinero. De alguna manera, me había convertido en el villano de esta historia, el hijo egoísta que había abandonado sus responsabilidades. Lo peor era dudar de mí mismo. Por las noches, tumbado en la cama, me preguntaba si estaba siendo mezquino y vengativo. Quizás debería hacer el pago una vez más, darles una oportunidad para que se arreglaran. Pero luego recordaba las historias de Instagram de Sofía, su crueldad casual con el dinero, y mi resolución se endurecía de nuevo. 2 semanas después de mi conversación con papá, recibí una llamada del banco. Estaban iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria. Papá me había incluido como referencia en los documentos hipotecarios y querían saber si planeaba poner la cuenta al día. «No», dije en voz baja, «no lo haré». La voz al otro lado era profesional pero sorprendida. «Señor, ¿sabe que esto afectará significativamente su calificación crediticia como referencia?». No lo sabía, de hecho. Papá nunca había mencionado que mi nombre estuviera vinculado a la hipoteca de ninguna manera. Solo una cosa más que había olvidado decirme. El aviso de ejecución hipotecaria llegó un jueves por la mañana de noviembre. Papá me llamó esa tarde y por primera vez desde que esto comenzó sonaba asustado. «Diego, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa?». Conduje hasta su casa en Tigre, una modesta vivienda que siempre olía a serrín y café. Papá parecía mayor de lo que recordaba, más canoso, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Siéntate, hijo, necesito explicarte algunas cosas». Sacó una carpeta de documentos y los extendió sobre la mesa de la cocina. Extractos bancarios, documentos legales, acuerdos de préstamo, un rastro de decisiones financieras de las que nunca me había hablado. «El negocio de la construcción ha estado en apuros durante 2 años», comenzó. «Tuve que sacar una segunda hipoteca sobre esta casa para mantenerlo a flote.
Luego, el chalet del lago empezó a tener problemas con los cimientos. Las reparaciones costarán un mínimo de $60,000. Miré los papeles intentando procesar lo que me decía. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? No quería preocuparte, te iba tan bien en la universidad, trabajabas tan duro, pensé que podría manejarlo. Pero había más. El fondo fiduciario para Sofía no había salido de sus ahorros. Había venido de la liquidación de la póliza de seguro de mamá y de sus propias cuentas de jubilación. Lo había apostado todo a la idea de que darle a Sofía una suma global resolvería de alguna manera los problemas financieros de la familia. Pensé que sería responsable con ello, dijo, su voz apenas un susurro. Pensé que ayudaría con los gastos familiares, quizás invertiría parte de ellos sabiamente. En cambio, Sofía había gastado casi la mitad del dinero en 6 semanas, el BMW, las vacaciones en Ciudad de México, ropa de diseñador, cenas caras, joyas para sus amigos. Estaba tratando el fondo fiduciario como un juego, viendo lo rápido que podía agotarlo. ¿Dónde está el resto del dinero?, pregunté. Papá sacó los extractos bancarios de Sofía. No debería haberme sorprendido, pero ver los números en papel seguía siendo impactante. Compras compulsivas en Cancún y Punta Cana, un fin de semana de $15,000 en Las Vegas, entradas para conciertos, tratamientos de spa, un bolso de $5,000. No me contesta las llamadas, admitió papá. Cuando intento hablar con ella sobre presupuestos o ahorros, dice que estoy tratando de controlarla. Ella cree que el dinero es suyo para hacer lo que quiera. Legalmente tenía razón. El fideicomiso estaba estructurado para que Sofía tuviera control total una vez que cumpliera 20. Papá no podía recuperarlo ni imponer restricciones. Le había dado a una chica de 20 años sin experiencia financiera $500,000 y esperaba lo mejor. El banco quiere $75,000 para detener la ejecución hipotecaria, continuó. Esos son 3 meses de pagos atrasados más penalizaciones. Incluso si Sofía ayudara ahora, no le queda suficiente. Miré a mi padre, lo miré de verdad, y vi a un hombre que había tomado una serie de decisiones terribles impulsadas por la culpa y el favoritismo. Había favorecido a Sofía toda su vida, se había convencido de que era responsable y capaz, y ahora la realidad se desplomaba a su alrededor. ¿Qué hay de tu jubilación?, pregunté. Se fue, liquidada para el fondo fiduciario. El negocio está fracasando, podría tener que declararme en bancarrota. Había destruido su futuro financiero tratando de asegurar el de Sofía, y ella lo estaba tirando como confeti. Mientras tanto, yo había sostenido a la familia durante años, sacrificando mi propio futuro y sin recibir nada más que expectativas de más sacrificio. Lo siento, Diego, dijo finalmente. Sé que te he pedido demasiado, sé que esto no es justo. Pero lo siento no era suficiente. Lo siento no borraba 3 años de estrés y sacrificio. Lo siento no pagaba mi educación, ni arreglaba mi coche, ni me devolvía las oportunidades que había perdido. No hice declaraciones dramáticas ese día, solo escuché, asentí y le dije a papá que necesitaba tiempo para pensar. Pero mientras conducía a casa, mi mente ya estaba trabajando, calculando, planificando. A la mañana siguiente, llamé a mi asesora académica y le expliqué mi situación. La doctora Elena Vargas había sido mi mentora desde el primer año y entendía las presiones de pagarse los estudios. Diego, calificas para ayuda financiera de emergencia. También hay un programa de estudio y trabajo con el Departamento de Ingeniería que podría ayudar a cubrir tus gastos. Por primera vez en años, comencé a pensar en mi propio futuro en lugar de los problemas de mi familia. Solicité el puesto de estudio y trabajo, presenté la solicitud de ayuda de emergencia y comencé a investigar becas que nunca había tenido tiempo de buscar porque estaba demasiado ocupado trabajando en 2 empleos. También hice algo que nunca había hecho antes, bloqueé los números de papá y Sofía. No permanentemente, pero necesitaba espacio para pensar sin la constante presión y las manipulaciones emocionales. El alivio fue inmediato y abrumador. No más llamadas desesperadas por los pagos de la hipoteca, no más mirar las historias de Instagram de Sofía y sentirme mal por sus gastos, no más pasar noches en vela preguntándome cómo iba a pagar todo.
En 2 semanas fui aceptado en el programa de estudio y trabajo y recibí una subvención de emergencia parcial. Dejé el trabajo de jardinería y reduje mis horas en la tienda de repuestos. De repente, tuve tiempo para estudiar, para unirme a un grupo de estudio, para quizás incluso tener algo parecido a una vida social. Mis notas mejoraron inmediatamente sin el estrés constante de mantener a mi familia. Podría concentrarme en aprender en lugar de solo sobrevivir. Mis profesores notaron el cambio y empezaron a hablarme de oportunidades de investigación, prácticas, posibilidades de posgrado que nunca me había atrevido a considerar. Pero papá no se rindió fácilmente. Cuando no pudo contactarme directamente, empezó a llamar a Mateo, mi compañero de cuarto, pidiéndole que le pasara mensajes sobre lo desesperada que se estaba volviendo la situación. Mateo, para su crédito, le dijo a papá que dejara de usarlo como un servicio de mensajería. «Amigo, tu familia está realmente desordenada», dijo Mateo después de la tercera llamada. «Tu papá está actuando como si fueras responsable de arreglar los problemas de todos». El tío Miguel también llamó, pero su mensaje fue diferente. «Investigué la situación del fondo fiduciario. Tu papá no puede simplemente regalar activos familiares sin discutirlo con todos los involucrados. Quizás quieras hablar con un abogado». No había considerado ese ángulo, pero el tío Miguel tenía razón. El chalet había sido comprado con dinero que papá había ahorrado durante su matrimonio con mamá. Legalmente, podría considerarse propiedad conyugal, lo que podría darme derecho a una parte de su valor. La idea de luchar contra mi propia familia en los tribunales me repugnaba, pero también recordé todas las veces que me había sacrificado por ellos, todas las oportunidades que había perdido, todo el estrés que había soportado. Quizás era hora de dejar de ser el mártir de la familia y empezar a ser mi propio defensor. Encontré una clínica de asistencia legal a través de la universidad que ofrecía consultas gratuitas para estudiantes. La abogada Isabela Ruiz, una mujer perspicaz, escuchó mi historia y negó con la cabeza. «Te han explotado sistemáticamente», dijo sin rodeos. «La situación de la hipoteca me preocupa especialmente. Si tu nombre está en los documentos como garante financiero sin tu pleno entendimiento de las implicaciones, eso podría constituir fraude». Ella accedió a investigar los aspectos legales de mi situación, comenzando por obtener copias de todos los documentos hipotecarios y de propiedad. Llevaría tiempo, pero por primera vez en años sentí que tenía a alguien de mi lado que sabía cómo contraatacar adecuadamente. Las ruedas estaban en movimiento, solo esperaba ser lo suficientemente fuerte para llevarlo hasta el final. El mensaje llegó en una fría mañana de diciembre. «La hipoteca vence, necesito ayuda ahora». Ni un saludo, ni un reconocimiento de los 2 meses desde la última vez que habíamos hablado, solo otra demanda disfrazada de emergencia. Miré el mensaje durante exactamente 30 segundos, luego respondí. «Papá, ya que Sofía tiene su fondo fiduciario, los gastos familiares deberían venir de ahí ahora. Estoy redirigiendo mi dinero hacia mi propia educación y futuro». Sugiero que contactes al asesor financiero familiar sobre la gestión del fondo fiduciario. Les deseo lo mejor a ambos. Enviar. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego Sofía llamó, también al buzón de voz. Luego papá de nuevo. Los mensajes de voz eran previsibles. Ira, culpa, acusaciones de abandono. Sofía llorando diciendo que nunca pidió esa responsabilidad y que no podía entender por qué yo estaba siendo tan malo. Papá llamándome egoísta y desagradecido, diciendo que mamá se avergonzaría de mí. Pero yo ya no cargaba con sus problemas. Isabela Ruiz había confirmado lo que yo sospechaba. Tenía motivos legales para exigir una compensación por los años en que había apoyado a la familia. Los documentos hipotecarios mostraban mi nombre como garante financiero sin mi conocimiento. Una forma de fraude que podría invalidar todo el acuerdo. Más importante aún, había descubierto algo que papá no me había dicho. La escritura de la Casa del Lago listaba los nombres de él y de mamá como propietarios conjuntos. Cuando ella murió, su mitad debería haber ido a su patrimonio, lo que significaba que era legalmente mi herencia y la de Sofía. Papá había estado cobrando pagos de hipoteca sobre una propiedad que no era enteramente suya para controlar. Sin embargo, no necesité pelear con él en los tribunales. La matemática era bastante simple.
En 3 meses, Sofía había derrochado la mayor parte de su fondo fiduciario. Solo los pagos del BMW eran de $800 al mes. Súmale su alquiler, compras, cenas y viajes, y estaba gastando más rápido de lo que podía contar. Mientras tanto, el chalet estaba programado para ejecución hipotecaria en enero. El negocio de construcción de papá había quebrado por completo. Su propia casa era la siguiente. Envié un último mensaje de texto a papá. Si quieres discutir la transferencia de mi parte de propiedad legítima del chalet, mi abogada puede ayudarte a arreglar eso. De lo contrario, me estoy concentrando en mi futuro. Buena suerte. Luego bloqueé ambos números permanentemente. El semestre de primavera trajo cambios que no esperaba. Mi puesto de estudio y trabajo me llevó a una pasantía de verano con una firma de ingeniería en Bariloche. Mis notas eran las más altas que jamás había tenido. Incluso había comenzado a salir con alguien, una compañera de clase llamada Valeria, quien apreciaba que yo fuera serio con mi futuro. El chalet se vendió en subasta de ejecución hipotecaria en marzo, por apenas lo suficiente para cubrir la deuda pendiente. Papá se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Sofía tuvo que conseguir su primer trabajo, a tiempo parcial, en una tienda de ropa cuando su fondo fiduciario finalmente se agotó en abril. Recibí estas actualizaciones a través del tío Miguel, quien se había convertido en mi principal conexión con las noticias familiares. También me dijo que el nuevo novio de Sofía la había dejado cuando el dinero desapareció, y la mayoría de sus amigos de la universidad se habían ido a otros compañeros ricos de los que chupar. Tu papá pregunta por ti a veces, dijo el tío Miguel durante una de nuestras reuniones mensuales para tomar café. Sabe que se equivocó, pero es demasiado orgulloso para admitirlo. Asentí, pero ya no sentía la familiar culpa. Algunas lecciones solo se aprenden a la fuerza, y papá había elegido su camino, al igual que yo había elegido el mío. En mayo, recibí una beca para mi último año, matrícula completa más una asignación para gastos de vida. Por primera vez desde el instituto no tendría que trabajar mientras estudiaba. Podría concentrarme por completo en graduarme con honores y conseguir un buen trabajo después de la universidad. La firma de ingeniería donde había hecho la pasantía me ofreció un puesto para después de la graduación. Buen salario, excelentes beneficios, oportunidad de ascenso, todo lo que había trabajado mientras mi familia esperaba que sacrificara mis sueños por su comodidad. Pasé por el chalet una vez ese verano. Los nuevos propietarios ya habían comenzado las reparaciones, arreglando el muelle y pintando el exterior. Lucía mejor que en años. Lo más difícil no fue perder la casa o cortar el contacto con mi familia, fue darme cuenta de que nunca les había importado realmente más allá de ser una fuente de apoyo financiero. Pero esa realización también me liberó. Ricardo enfrentó el colapso total de su seguridad financiera. La bancarrota de su negocio de construcción se hizo pública, destruyendo su reputación en la industria local. El estrés desencadenó problemas de salud que requirieron tratamientos médicos costosos que ya no podía permitirse. Pasó sus años restantes trabajando en empleos minoristas a tiempo parcial, sin poder reconstruir nunca lo que había perdido por mala planificación y favoritismo. El gasto imprudente de Sofía se convirtió en una historia de advertencia entre su antiguo círculo social. Cuando su fondo fiduciario se evaporó, descubrió que la mayoría de sus amistades se habían basado en su capacidad para pagar salidas y regalos caros. Luchó con trabajos de nivel inicial, ya que nunca había desarrollado habilidades laborales o disciplina financiera. El BMW fue embargado en 6 meses, dejándola con un historial crediticio dañado y una pila de deudas. Sus amigos fiesteros se trasladaron a otros objetivos adinerados de los que chupar, dejándola aislada y amargada. La ropa de diseñador y las experiencias de lujo se convirtieron en recuerdos que resaltaban lo poco preparada que estaba para la vida. Finalmente, tuvo que mudarse de nuevo con Ricardo a su pequeño apartamento, donde se culpaban mutuamente por sus circunstancias mientras se negaban a reconocer sus propios roles en el desastre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que establecer límites no era egoísta, era necesario para la supervivencia. A veces, las personas que dicen amarte son las que te exprimirán hasta secarte si se lo permites.